Muy bien, atención con nuestro bloque Más Salud, porque hoy vamos a tocar un tema realmente importante y que tiene que ver con uno de los órganos que más utilizamos en el día a día, nuestros oídos. Y a veces la verdad es que no escuchamos bien o tenemos algunas molestias, ¿no? Y lo dejamos pasar sin considerar de que puede ser realmente grave. Y después, cuando usted se quiera preocupar o vaya al médico, puede ser demasiado tarde. Así que de inmediato vamos a ir con la entrevista aquí en nuestros estudios, porque nos acompaña, les cuento, el doctor Carlos Cieza. Él es otorrino, que se encarga de ver justamente todos los detalles del oído y por ende está con nosotros, incluso hasta con una maqueta, para que podamos entender la importancia de cuidar este órgano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación en nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Como saben, la mayoría de ciudadanos, es un instituto de alta complejidad, médico-quirúrgico, quirúrgico sobre todo, y que estamos dispuestos a poder ayudar en cualquier tema para las familias de todo el país. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos, y qué mejor que utilizar las pantallas de ATV+, para que nos enseñe a cuidarnos el oído. Cuéntenos cuáles son las principales afecciones que tenemos. Bueno, antes que nada, primero tengo que mencionarles así de manera simple las estructuras del oído. A ver, por favor, enséñenos. El oído es un órgano de los sentidos muy importante. Así es. Como ven ustedes acá, esto es el pabellón auricular. Lo que vemos. Así es, esto es el pabellón auricular, este es el oído externo. El conducto que vemos acá es el conducto auditivo externo. Es parte también del oído externo. Luego continúa la membrana timpánica que vemos acá, bueno, que acá se movió, esto es así. A ver. Perdón, esto es así. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, la cadena de huesecillos, y luego de la cadena de huesecillos, esto va directamente hacia un órgano que se encuentra más interno, que es el oído interno. Como sabemos todos, nuestros oídos sirven para conducir las ondas sonoras, para poder escuchar, para la audición, y también es un órgano importante del equilibrio a través de los conductos semicirculares que tenemos aquí. Eso es cierto, lo del equilibrio, ¿no? Muchas personas a veces cuando se tapan los oídos pierden el equilibrio, y esto es porque tiene una conexión también neurocerebral, ¿no? Neurosensorial también. En cuanto a lo que me mencionaste, en cuanto a las afecciones del oído, es muy frecuente, sobre todo en niños, bueno, y también en adultos, las afecciones del oído externo. Por ejemplo, puede presentarse una otitis externa cuando uno introduce cuerpos extraños al oído, como por ejemplo el uso de los hisopos, ¿no? En cuanto el uso del hisopo o de cualquier cuerpo extraño está contraindicado para usarlo para la limpieza del oído. O sea, ¿no debo usar el hisopo para nada? Para nada. Simplemente el oído lo podemos limpiar con un paño. Así como estoy indicando. A ver, vamos a voltearlo aquí para que todo el mundo vea cómo debemos limpiarnos el oído. Claro, la parte externa del oído con un paño, y simplemente limpiarlo como les estoy indicando, pero no introducir nada. Porque el hisopo es como este lapicero que tengo, es recto. Y lo que va a hacer es, a la hora de introducirlo, taponar el oído. No empuja hacia el fondo del conducto del oído. O sea, por ejemplo, tapón de cerumen. Lo que siempre se pega aquí, o lo que va generando por la propia grasa de nuestra piel, es como una especie de grasita, ¿no es cierto? ¿Esa grasita se llama es buena cerumen o no? Claro, el cerumen es bueno, en primer lugar porque cumple una función de protección del oído, lubrica el oído, y aparte también el cerumen tiene una sustancia importante que cumple la función antimicrobiana y antibacteriana. Lo único, es como una capa protectora en la parte externa del oído. Si yo intento sacármela, eso está mal. Eso está mal. Solamente, ¿y el hisopo qué hace? El hisopo lo que hace a la hora de introducirlo, en vez de retirarlo, como es recto, va a empujar el tapón de cerumen hacia el tímpano, y va a producir un tapón de cerumen. En ese caso, cuando hay excesivo cerumen, indicamos el lavado de oído. Y tiene que ser con un especialista, con un otorrino. Claro, tendrían que ir al especialista, al otorrinolaringólogo. Claro, para que haga ya la limpieza ya de manera médica, ¿no es cierto? Entonces, para limpiar el oído, no hisopo. No hisopos. Ni en niños ni en adultos. Ni en niños ni en adultos. Ahí, en el caso que el niño o el adulto refiera
que siente el oído tapado, Sí. de que de repente siente sonidos, zumbidos o lo que se denomina acúfeno, hay que acudir al especialista, que lo más frecuente dentro de las causas es un tapón de cerumen y podemos hacer el lavado. Ajá. El especialista. Sí, porque a veces, ¿no? Uno está en la piscina, por ejemplo, ¿no? Eso le pasa Sí. mucho a los niños y sienten el oído que se les tapa. ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Así es. Entonces, este es un síntoma frecuente, como tú mencionas, de probable tapón de cerumen y que el niño necesita pues un lavado de oído. Ahora, cuando usted nos dice que no se debe limpiar el cerumen, no se debe sacar o retirar este del lugar. Pero cuando hay exceso de cerumen también debe causar problemas. Claro, eso es lo que estamos mencionando. Cuando hay un exceso de cerumen, la indicación es ir al especialista, realizar una otoscopía, que es una visualización del conducto auditivo, y si diagnosticamos cerumen impactado o tapón de cerumen, se realiza el lavado de oído. Doctor, tenemos preguntas desde nuestras cuentas en redes sociales. Sí. Y la señora Guillermina nos dice, ¿qué pasa si es que a mi hijo le pica mucho el oído? ¿Eso es una infección? ¿Qué está pasando ahí? No, cuando hay prurito óptico o picazón del oído, hay muchas causas. Puede ser desde una dermatitis en el conducto auditivo, el mismo tapón de cerumen puede causar también prurito, picazón, ahí la indicación es hacer el lavado de oído. Ya. Y lo más complicado podría ser también una otomicosis o hongos en el oído. Ajá. Esas son las posibles causas y ¿Y eso por hay qué que se ir... puede dar el hongo en el oído, doctor? Básicamente por una infección externa del oído. Por ejemplo, en los niños acuden a una piscina o al mar y está contaminado y el niño ingresa a un objeto. Aparte puede ser el mismo hisopo que lo ingresa por la picazón. Ya. Y el mismo hisopo puede producir dos cosas: lacerar el conducto. Y esa laceración, en esa herida, pueden ingresar bacterias y pueden producir infección externa del oído. Incluso el hisopo también puede, incluso lo más complicado es perforar el tímpano. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que genera o que le puede provocar a nuestro oído? Claro, ya hablamos en la parte externa del oído y ahora vamos a la parte media del oído. En la parte media del oído, bueno, la infección más frecuente son las otitis. Las otitis. Las otitis, aparte de la externa, también en el oído medio tenemos la otitis media. ¿Qué es eso? ¿Como una inflamación? Claro, ¿O es una infección? Es una infección del oído medio, Ya. que dentro de las causas principales son infecciones de las vías respiratorias altas. Sobre todo en los niños, cuando hay problemas respiratorios altos como resfríos, Ya. mal curados, alergias, pueden producir esta patología. Y debe acudir al especialista también porque hay que diagnosticarlo y tratarlo, porque una otitis media no tratada puede traer complicaciones. Control con medicamentos en ese caso. Claro, en ese caso, si es una otitis media diagnóstica, tiene que recibir antibióticos, analgésicos, y bueno, el dolor de oído en una otitis es muy intenso, muy fuerte, ¿no? Doctor Ciesa, Sí. tenemos una consulta más, nos escribe Javier y dice, ¿por qué me zumban los oídos? ¿A qué se debe el zumbido de oídos? Claro, el zumbido... Zumban los oídos, ¿a qué se debe el zumbido de oídos? Claro, el zumbido de oído tiene muchas causas, ¿no? El zumbido de oído es la percepción de un sonido, no de la parte externa Sí. del ambiente, sino dentro del mismo organismo, ¿no? Entonces, el zumbido de oído puede ir desde un tapón de cerumen, Ya. que a la hora de tapar puede producir zumbido, hasta problemas básicamente en el oído interno. Ya. En las células, unas células especiales en el oído interno se afectan a la hora de transmisión del sonido hacia el cerebro y pueden producir zumbido. Ahora, el zumbido del oído, más que una enfermedad, es un síntoma. Ya. Eso se llama acúfeno o tinnitus, que hay que buscar la causa y hay que tratarla. Si hay una causa específica, la tratamos. Y en la mayoría de casos, bueno, como es un síntoma que no se puede objetivizar, entonces es un poco complicado tratarlo, y en la actualidad básicamente hay tratamientos para disminuir el zumbido. Ajá. Y lo otro, generalmente hay programas de habituación para que el mismo paciente pueda convivir lo más adecuado con ese síntoma. Así es. Bueno, esta pregunta me parece interesantísima del señor Javier. ¿Y qué es lo que comenta Javier? Y dice, ¿por qué cuando me siento que estoy mareado o me estoy tambaleando, no tengo equilibrio, tiene que ver con los oídos? ¿Cuál es la relación? También, pues, ¿no? Como les mencioné al inicio, el oído es el centro del equilibrio también, y sobre todo en el oído interno, en estos canales semicirculares, está el centro del equilibrio. Ajá. Y básicamente hay que hacer exámenes audiológicos importantes para poder diagnosticar el tipo de inestabilidad o vértigo que pueda presentar el paciente. Increíble, ¿no? Que este Así tema es. de vértigo o de inestabilidad tenga que ver con los oídos. O sea, uno a veces, la laberintitis, por ejemplo, ¿tiene que ver con ello? Claro, la laberintitis es un término que, bueno, se utiliza también
pero eso quiere decir que el paciente puede presentar un síndrome vertiginoso. Ya. Hay muchas causas, muchas causas. Y es por inflamación en el oído. Por inflamación. Claro, alguna de las Claro, eso es por un membranas. problema a nivel del oído interno, en los canales semicirculares. Así es. Interesante. Marjorie, ¿me pasas la siguiente pregunta que también ha llegado? Esta pregunta me parece buenísima, de la señora Carla. Dice, ¿cómo me doy cuenta que pues mi hijo no está escuchando, que de repente tiene algún problema auditivo? Y es bebé. Qué interesantísimo. Claro, bueno, en el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja tenemos un centro audiológico especializado donde se realizan todos los exámenes audiológicos desde que los niños nacen. Y eso es importante porque se hace un tamizaje universal de la audición. Entonces, ¿A qué edad le tengo que hacer ese tamizaje? A partir de los 2 meses de edad. 2 meses. Sí, entonces podemos realizar la evaluación en el instituto y de esa manera, a través de ese examen, podemos diagnosticar si ese niño está escuchando o no. Pero, a ver, yo tengo mi bebé ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que no me está escuchando? Claro, básicamente a la hora de generar algún tipo de estímulo auditivo externo, el niño no responde. Al no responder, la madre se da cuenta e inmediatamente debe acudir a un centro y realizar este screening para poder hacer Doctor Ciesa, muchísimas gracias. Vamos a ver si en la mañana yo estaba aquí también con el doctor Ciesa, otorrino, hablando de nuestro tema, en nuestro bloque Más Salud, sobre los cuidados que debemos de tener del oído. Y hay una pregunta que quedó pendiente, doctor, y que definitivamente es muy importante reiterarla, sobre todo su respuesta. Cuando me doy cuenta que mi hijo no me está escuchando bien, ¿no? Y eso me parece importantísimo porque yo digo, bueno, es bebé, ¿no? Entonces no me responde, pero hay algunos estímulos que debe él por lo menos reaccionar. Claro, son estímulos que generalmente los recién nacidos tienen en el primer mes de vida, pero también hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho los factores de riesgo de que de repente el niño presentó al nacer. O sea, niños que no tienen un control prenatal adecuado, niños que tienen un parto disfuncional o niños que a la hora de nacer nacen ictéricos o amarillos y que necesitan una exsanguinotransfusión, o niños que tienen infecciones, ¿no?, importantes al nacimiento, intraparto, durante el parto, son niños que tienen factores de riesgo para tener pérdida auditiva. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con y llevar esos factores de riesgo, llevarlo al niño inmediatamente al hospital, al instituto, donde podemos realizar el tamizaje y todos los exámenes audiológicos importantes y necesarios. Muchísimas gracias, doctor Ciesa, entonces, por estas recomendaciones. Ya lo sabe, como madres o como padres tenemos una gran responsabilidad para cuidar el oído de nuestros hijos. Esto fue nuestro bloque Más Salud. Gracias. Yo estaba aquí también con el doctor Ciesa, otorrino, hablando de nuestro tema, en nuestro bloque Más Salud, sobre los cuidados que debemos de tener del oído. Y hay una pregunta que quedó pendiente, doctor, y que definitivamente es muy importante reiterarla, sobre todo su respuesta. Cuando me doy cuenta que mi hijo no me está escuchando bien, ¿no? Y eso me parece importantísimo porque yo digo, bueno, es bebé, ¿no? Entonces no me responde, pero hay algunos estímulos que debe él por lo menos reaccionar. Claro, son estímulos que generalmente los recién nacidos tienen en el primer mes de vida, pero también hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho los factores de riesgo de que de repente el niño presentó al nacer. O sea, niños que no tienen un control prenatal adecuado, niños que tienen un parto disfuncional o niños que a la hora de nacer nacen ictéricos o amarillos y que necesitan una exsanguinotransfusión, o niños que tienen infecciones, ¿no?, importantes al nacimiento, intraparto, durante el parto, son niños que tienen factores de riesgo para tener pérdida auditiva. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y llevar esos factores de riesgo, llevarlo al niño inmediatamente al hospital, al instituto, donde podemos realizar el tamizaje y todos los exámenes audiológicos importantes y necesarios. Muchísimas gracias, doctor Ciesa, entonces, por estas recomendaciones. Ya lo sabe, como madres o como padres tenemos una gran responsabilidad para cuidar el oído de nuestros hijos. Esto fue nuestro bloque Más Salud. Gracias.